calle que llevamos construyendo durante 5 años. Alianza ClusterTV.net en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Vientos Estéreo 94.4 FM. Estamos en las 5 localidades que esbozaba Iván Cruz, pero en las 20 localidades a través de la plataforma informativa y por supuesto a través de la virtualidad en todo el mundo. Es un gusto saludarlos. Digamos por la pregunta obligada, ¿pasaron los que tenían que pasar? Más allá de que haya pasado Petro o haya pasado Duque, quiero hacer un llamado a que miremos que detrás de cada uno de estos candidatos hay unas fuerzas y es lo que tenemos que analizar. Para mirar por ahí, ustedes digan, el centro está el movimiento Maíz, está la Unión Patriótica, están los indígenas, hay una gran variedad de personas, LGTBI, y yo lo que quiero rescatar acá es que más allá de un caudillo, una coalición de fuerzas alternativas, progresistas, y ahora que está de moda llamando ustedes de centro, creo que por el otro lado, detrás de la Duque, sabemos qué fuerzas están, las fuerzas conservadoras, están las fuerzas están las fuerzas ligadas a las familias de Chico Gómez y a lo que ha sido la maquinaria política y cercana a... Eso es lo que yo veo que pasó. Ahora, pasaron los que debieron pasar, preguntas tú. Bueno, teniendo en cuenta que fue sin guerra, no me cabe duda que esa es la foto del país. Desafortunadamente creo que va ¿por qué lo digo? Porque si te das cuenta de sumar los grupos de los verdes representados en los grupos liberales por la paz representados en la calle y este grupo que acaba de mencionar representado por Gustavo Petro, eso suma el 50.87%. Son los grupos que quieren los acuerdos de paz tal como están, sin querer meterle mano para hacer cambios de venganza ni para hacer cambios retaliatorios. Esto es una mejoría con respecto a lo que venimos o de lo que venimos en el plebiscito. Estos son frente a los grupos de Iván Duque y de Germán Vargas Lleras, que suman apenas el 46%. Esto ya la paz y la reconciliación van avanzada. Algo que llena de plata en esta contraria, que siempre ha sido un promotor de la salida dialogada al conflicto y que debe de darnos de plata en los acuerdos, porque gracias a eso precisamente en estas elecciones no se presentó un solo violento por parte de actores armados y eso ya es un cambio trascendental, digamos, que en esta selección. Sí, Juan Pablo, pero pues suena muy bonito y suena muy optimista y somos muchos en Colombia los que queremos que esa unión de Fajardo, de la calle Petro, esos 9 millones y pucho, que en este momento derrotarían al candidato de Álvaro Uribe, Iván Duque, el 17 de junio. Sí se puede soñar con que los votos de estos 9.300.000 colombianos se endosen a Gustavo Petro en el 17 de junio, o qué hay que hacer, la campaña de la Colombia humana, dónde debe reforzar los puntos para que no veamos en estas 3 semanas en las calles a muchos fajardistas indecisos, algunos liberales indecisos, que no saben si votar en blanco o votar por Petro o inclusive irse a las toldas del uribismo. Yo creo que entre los líderes de este movimiento tiene que haber un diálogo que se propuso desde antes desde noviembre del año pasado y no se hizo. Es una lástima, pero creo que ese diálogo tiene que haberlo porque no veo de ninguna otra forma, por ejemplo,
que el doctor Humberto Lacalle y los liberales que apoyaron el proceso de paz vayan a ir a apoyar ahora a los que quieren hacerlo prisa. No hubo por ninguna parte en los verdes donde uno de sus mentores más importantes, el doctor Mocus, quien sacó una votación tan importante en las parlamentarias y quien ha dicho que a las FARC hay que tratarlas como un hijo pródigo en contraria, vayan a ir ahora a apoyar a Duque. Entonces, yo creo que las bases son las que están más de acuerdo, el problema ha sido los líderes. Honestamente, yo creo que las bases fueron todas las mismas que salieron a apoyar el proceso de paz. Las bases han sido las mismas fuerzas alternativas conformadas también por ambientalistas, LGTBI, indígenas, campesinos. Pero yo creo que las bases de alguna forma tuvieron que sufrir esa pequeña división a la que nos sometieron los líderes al no querer enfrentarse a la, pero creo que ahorita la fuerza de las circunstancias les obliga a sentarse y no vería yo realmente diferencias sustanciales. Fíjate tú, entre los tres programas casi que el 90% son acuerdos. Yo no veo realmente diferencias sustanciales entre los programas del doctor de la calle, del doctor Bajo y del doctor Petro. Veo muchos más acuerdos que diferencias. Por lo tanto, considero que esto es un tema de tiempo, que no deben perder tiempo, deben sentarse ya, pero más allá de eso creo que las bases las tenemos claras, como decimos habitualmente. Queremos la paz y no queremos por ninguna manera retroceder al pasado de las masacres, las motosierras y la violencia como forma de hacer política. Hemos descrito en términos muy políticos la realidad de Colombia con lo que sucedió el día de ayer. En términos pragmáticos, la política colombiana de los últimos 50 años ha buscado y ha fortalecido la gran industria, la empresa terrateniente. Nos enfrentamos a una continuidad de ese modelo en caso de que los colombianos no hayan entendido realmente cuál es la pedagogía de transformación social. Nos referimos a esos 8 millones de colombianos que todavía se mueven a través de las maquinarias políticas, a través de la parapolítica, a través de la alimentación de recursos del narcotráfico y sobre todo a través de ese monstruo gigante que se ha creado en el aparato colombiano, que es el delito del concierto para delinquir. ¿Cómo se configura? Cuando los políticos se ponen de acuerdo para comprar el voto y llevar a políticos para que capten el Estado y se roben los recursos. ¿Cuál es su análisis desde esa perspectiva? Fernando, pues mira, yo creo que la influencia del narcotráfico y el deterioro de las instituciones no ha sido únicamente a las fuerzas, a las FARC o al paramilitarismo, sino obviamente el narcotráfico también penetró las instituciones políticas y en ellas los partidos tradicionales, conservadores y liberales. Creo que esa es una de las afectaciones que desde hace 50 años ha sufrido la democracia colombiana. Ya lo decía Galán, la Israel lo decía desde entonces, cuando Pablo Escobar, el capo del narcotraficante, quería tomarse las banderas del Partido Liberal y Galán la advertía, y posteriormente la tercera parte del Congreso quedó en manos de la parapolítica. Entonces digamos que esa filtración mafiosa a las estructuras políticas no solo ha conllevado un manejo mafioso en términos de la política, sino también de la economía, por supuesto. Para eso se llega al poder político, sino para manejar la economía. Entonces, la estructura económica del país ha sido fuertemente golpeada e infiltrada por las mafias, que son las que han promovido por generar un desequilibrio económico buscando mayores beneficios para un grupo a costillas del detrimento y del empobrecimiento de la mayoría de los colombianos. De alguna forma eso es lo que estamos rompiendo
al hacer o al empezar la construcción de la paz. Y por eso lo que entra dentro de la defensa de los acuerdos de paz, más allá de defender la no violencia, por decirlo de alguna forma, y el acallamiento de fusiles, es el saneamiento o la reestructuración de esas teorías económicas que vuelvan a ser de servicio para la mayoría, acabar la estructura mafiosa que beneficiaba solo a unos grupos privilegiados recordemos el caso del ingreso seguro para no ser lejos. Eso y mucho más han sido subsidios y empezaron a ser cooptados por la mafia, igual que las regalías, para beneficiar. Entonces parte de la construcción de la paz es acabar con eso y empezar nuevamente a regresar los recursos a donde deben ir destinados, que es a la producción nacional, a la generación de empleo, a la promoción de la microempresa y quitar ese filtro mafioso que se apoderó del país. El segundo elemento que quiero esbozar, Juan Pablo, es la estrategia del miedo, la guerra, esa tesis que usted plantea de un país de la posverdad en términos de la paz. O sea, la paz se pragmatiza cuando logramos superar el miedo de la guerra. Y un elemento que se sumó ahora a ello fue el término de entrar en la línea política y económica de Venezuela. En este caso se relaciona todo con la palabra Maduro. En términos de esa realidad objetiva, esa posverdad, ese miedo que se le ha metido en la psiquis y en la psicología social a la sociedad colombiana, ¿cómo va a dar el cambio? ¿Cómo va a dar el paso en términos de la pedagogía de una Colombia humanizante, humana, del ser humano? Sí, digamos que yo creo que ese manejo a través del miedo es un síntoma del mayor subdesarrollo, ¿no? En los países, tal vez recordemos lo que es la República Bananera. La República Bananera es precisamente aquella donde a través del miedo se maneja el poder. Colombia creo que en este momento que ha firmado ya el acuerdo con las FARC, ha logrado desmontar eso y luego de haber desmontado otros grupos armados, creo que poco a poco está saliendo ese de la República Bananera y perdiéndole el miedo a ese argumento por el cual se ha tenido o se ha manipulado el poder de estos 50 años. Creo que hoy en día ya se empieza a derrotar ese argumento con el cual quieren manipular a las personas, diciendo no era la guerrilla normal, ahora es el castrochavismo, el comunismo, etc. Los argumentos de la Guerra Fría que solo quedan en los pueblos más subdesarrollados y más empobrecidos del planeta. Realmente aquí ya eso lo estamos superando, es un síntoma de desarrollo, de que la sociedad empieza a superar la ignorancia y empieza a dejar de lado ese miedo a ese argumento y empieza a tomar más en serio. Obviamente es un argumento de 50 años que no se quita o no se borra de la noche a la mañana, pero hacen esta vez a comandar el país para que precisamente vía educación esa ignorancia de argumento o ese argumento para ignorancia, digamos, quede atrás, ¿no? En términos del miedo, cerrando este bloque, estaría el término de la comunicación, del periodismo, de la información objetiva e imparcial, de cómo los medios de comunicación claramente tienen una línea empresarial y responden a unas líneas editoriales de esos que pautan de esos intereses económicos para enlazarlos con el miedo que quieren meter los medios de comunicación igualmente. Cuando renuncia a querer incrementar sus ventas a través del trabajo, la producción, o incrementar la productividad por la vía del trabajo, apela como a esos argumentos del miedo, y de eso no se apartan los medios de comunicación, que muchas veces por mantener su mercado, ¿sí? Entonces han vendido la idea de que el hecho de que haya más medios es una amenaza en vez de ser una fortaleza. ¿Sí? Es lo propio que pasa en el mercado cuando
cuando llegan competidores. Hay gente que no le gusta que llegue la competencia. Entonces, digamos que también han hecho uso de ese argumento. Recuerdo que acá empezaron a llamar ley mordaza a cualquier posibilidad de que entraran más medios a nutrir de información la pluralidad y la diversidad comunicativa tanto en televisión como radio. Cuando se hablaba del tercer canal, recuerden ustedes, entre hablaba ley mordaza, pero si van a haber más canales, ¿cómo va a ser mordaza? Pero fíjate que el argumento del miedo no es propio solo de la guerra política, de la pelea política, sino también de las peleas económicas. Ellos han servido de caja de resonancia a través de argumentos, pero como digo, creo que poco a poco se va desdibujando, se va perdiendo el miedo, se va viendo que simplemente era una trampa, llamémoslo así, para manipular a las personas, y hoy en día las cosas se empiezan a lucir mucho más claras. Sí, Iván Duque sacó el día de ayer 7.8 millones de votos mal contados, de los cuales, una opinión muy personal, muchísimos votaron por el miedo, ¿no? Ese miedo que le han vendido a la sociedad colombiana de que nos vamos a volver como Venezuela. Humberto de la Calle le dijo en el último debate a Iván Duque que por el populismo de derecha y los miedos y el autoritarismo también se llega a Venezuela. ¿Estamos más cerca de parecernos a Venezuela por el lado uribista? Sí, yo creo que lo que experimentó Colombia, por ejemplo, con la ciudad del gas, eso es comparable con Venezuela. O sea, la persecución que se hizo desde el gas a toda la oposición, poniendo trampas, micrófonos, seguimientos, apresando gente, bueno, violando todos los derechos constitucionales, creo que es lo más cerquita que Colombia ha estado de parecerse a Venezuela en materia de derechos. Recordemos que Human Rights Watch, tanto como ha criticado a Venezuela, también ha dicho el mismo parecido para lo que utilizó Uribe en ese entonces. Así que por esa línea creo que hemos estado muy parecidos. Obviamente acá llevamos una gran ventaja tal vez en la pila de muertos que tenemos. En ese orden de ideas, otro de los elementos pragmáticos del miedo como elemento central de análisis hoy es las políticas que desarrolla el Estado, en este caso la clase política, entendiéndose la democracia como un elemento más de captación de los recursos hacia unos intereses particulares, empresariales y corporativos internacionales, que hacia la realidad del capital invertido socialmente. Y en ello entendemos que las políticas de Colombia han sido políticas de explotación minera. Ese elemento fundamental para el desarrollo del país, que es la riqueza minera a través del oro, de las esmeraldas, de la riqueza de los océanos, del coltan, del uranio que hay en Colombia, pero también de las especies y subespecies, tanto en aves como en los diferentes elementos de la naturaleza que enriquecen y son la verdadera riqueza de un país y que se están exportando a países de Estados Unidos y de Europa y que realmente no retornan con una riqueza o una plusvalía para la sociedad, ya que lo que vemos alrededor de todas estas riquezas es pobreza y miseria. Entonces, esa política de la explotación minera para unos intereses particulares en contravía de la misma sociedad colombiana, en detrimento de la riqueza del ciudadano colombiano, del campo y de las regiones y de las ciudades, es la continuidad de ese miedo que nos quieren meter como una estrategia más como que una verdad absoluta en términos de un ejercicio político. Sí, de alguna forma, al igual que Venezuela, durante los últimos 50 años se le ha vendido al país la idea de que la única posibilidad de bienestar que podemos tener radica exclusivamente en la explotación de los recursos naturales, el petróleo, el carbón y la minería. En eso ha sido exactamente igual el desarrollo de Venezuela. Venezuela nos llevaba la ventaja porque tenía más ojos petroleros, pero acá seguimos la misma línea y fue precisamente a causa de esa forma de ver la economía que se descuidó de una forma absurda en lo que es el campo y toda la producción agrícola.
tan descuidada, quedó esa parte del país que quedó abandonada del Estado y empezó a tomar forma los cultivos de coca. En este orden de ideas se ha generado sí algún tipo de miedo de que si no hay petróleo en el país prácticamente, y eso a consta del trabajo y de la pobreza de los territorios ligados. Sacrificamos el café, por ejemplo, que era una de nuestros orgullos nacionales. Entonces creo que esa forma de hacer cosas efectivamente ha utilizado un poco el miedo simplemente para abocarnos a una cultura totalmente petrolera. Es una actividad rentista desde el punto de vista que muy poco trabajo genera, muy pocos empleos, y que centra la ilusión en, como lo decían en el oro negro, centra la ilusión simplemente en una gran cantidad de regalías. Regalías que por lo demás hoy, después de 50 años de las noticias de la Arauca Saudita y de Luciana y de los grandes pozos petroleros, hoy después de 50 años haciendo el balance, es bastante precario. Realmente ir a Arauca, lo que era la Arauca Saudita por los grandes pozos petroleros, sumida en la total pobreza de abandono. Pilar pasa en la Guajira con la mina de carbón más grande abierta del mundo, donde los niños se mueren de hambre. Y algo similar está pasando en Yopal ahora en la última década. Entonces, efectivamente ese modelo que se ha utilizado ha hecho exactamente lo mismo que el vecino país, una explotación del petróleo y de los minerales a costillas de una promesa de regalías que son mínimas, se nos hacer un botín de corrupción y no alcanzan de ninguna manera a reparar el daño ambiental causado. Al final del ejercicio, más pérdidas que ganas. Estos son los dineros fáciles de los que Gustavo Petro habla, que se debe hacer tránsito hacia los dineros trabajados, hacia los dineros productivos y no depender de este extractivismo, ¿no? Correcto, eso es básicamente lo que él ha explicado y es básicamente lo que ha pasado en Venezuela. Que ustedes recuerdan en Venezuela, en el momento del mayor valor del petróleo, cuando el petróleo estaba en sus máximos históricos de precio, la vida en Venezuela se volvió tan fácil que la gente prácticamente no se acostumbró a ver muy fácil esa realidad, ¿no? La mano de obra calificada de Venezuela bajó mucho, toda la mercancía y toda la mercadería y todo el consumo de Venezuela venía de afuera y lo que se producía era prácticamente nada. Eso, a pesar de que cuando llegó Chávez la promesa era cambiar esa situación, la verdad es que no la cambió, y hoy ese país paga las consecuencias de mantenerse en el petróleo. Algo similar pasa en Colombia, donde sentimos la baja del petróleo de una forma muy fuerte, y creo que todo el mundo la sintió, precisamente porque al dedicarnos a las regalías descuidaron toda la producción agrícola de banano, hasta el punto de que una baja en el precio del petróleo pone a cambiar. Por eso esas economías no pueden seguir siendo el sustento de un país. Sí, ya para finalizar, Juan Pablo, 1:28 de la tarde, tengo que preguntarle pues por una sorpresa que se da en la jornada electoral de ayer, el triunfo de Sergio Fajardo en Bogotá. ¿Usted lo ve como una sorpresa que haya derrotado por, digamos que no fue un gran margen, pero sí derrota a, digamos, al monstruo electoral en Bogotá, Gustavo Petro? Pues uno es análisis al respecto. Uno mirando lo que fue el plebiscito de referéndum por la paz, tienes que tener en cuenta que la gente que más ha apoyado la paz es la gente precisamente siempre la fortaleza del apoyo a la paz ha estado más en las periferias. Y lo segundo, ya hablando de Bogotá, digamos que Bogotá ha hecho un voto que ha estado muy cerca de, o siempre ha sido muy pensado y muy razonado. Creo que de alguna forma las teorías del miedo siguen de alguna forma siempre en un sector de
de la ciudad y por lo tanto en esa teoría del día digamos que el hecho, la remontada de Fajardo, incluso que era yo creo que el movimiento que llegó un poco a utilizar también la estrategia del miedo, pues la extrema de Petro, etc. Eso pegó fuerte en Bogotá, eso con la pedagogía va a llegar a una unidad. Juan Pablo Morris, director y productor general de la Fundación Contravía, el programa Contravía, 1:31 de la tarde. Muchísimas gracias por estar en el tema del día. Bueno, a ustedes muchas gracias, Iván, Fernando, y a la gente de San Cristóbal un abrazo fuerte, Carlos. Mejor a todos. Sí, Iván, en este momento tenemos conexión con San Francisco, en California. Nos acompaña en este momento Esteban Pinilla. Esteban Pinilla es un académico, cineasta y un productor muy exitoso colombiano en los Estados Unidos. Esteban, un gusto saludarte. Lo mismo, de igual forma, Fernando, muchas gracias por tu apreciable saludo y por tu apreciable introducción a esta entrevista. Gracias, Esteban. Esteban es un colombiano que, como muchos, ha salido en la diáspora para buscar y mirar nuevos destinos, nuevas posibilidades, ya que en Colombia no se dan todas las posibilidades que se quisieran. Esteban, ¿cuál es tu lectura como colombiano en el exterior a través de la plataforma de clustertelevisión.net en alianza exclusiva con H2O, tu canal en Estados Unidos, en San Francisco? ¿Cuál es la lectura de los colombianos allá en San Francisco, en Washington, sobre lo que pasó el día de ayer en las elecciones en Colombia? Bueno, mire, para serte franco, pues digamos, es tan pluralista el punto de vista de los colombianos en Estados Unidos, hecha también radical, democráticas y socialdemócratas. Yo creo que en Washington y en Nueva York hay un grupo de gente bastante cualificado que ha trabajado bastante por los derechos humanos, ha trabajado bastante por poner al país en un nivel mucho más democrático y no mantenernos en esa, digamos, en esa guerra unilateral, de igual forma como la plantea también Estados Unidos. Yo creo que realmente la lectura en los colombianos en Estados Unidos es buscar también, así como ha rechazado, digamos, la ciudadanía norteamericana ha rechazado también la política unilateral de Trump. También yo creo que es importante repensar y reflejar la necesidad de un mundo mucho más multipolar y mucho más pluralista y mucho más democrático en una, digamos, en una responsabilidad social y sostenible y ambiental que exige en este momento para el siglo XXI la modernidad o la posmodernidad humana. Yo creo que es un compromiso de los, digamos, de los intelectuales, de asumir su compromiso político y social con los tiempos difíciles que vivimos en este momento, yo creo. Y por otra parte, los colombianos que hemos tenido que salir del país, que son muchos los colombianos, es porque realmente no hemos tenido una opción en nuestro país, y yo creo que otra gente tiene que, digamos, confrontar también esa política antidemocrática, ¿no? Yo creo que realmente, y desde aquí yo también invito a los colombianos que viven fuera del país, que realmente tenemos que ver la oportunidad de buscar una, como decía Gustavo Petro anoche en su discurso, de una sociedad. La riqueza de nuestro país está en el pluralismo, en la diversidad cultural, en la diversidad ecológica, la diversidad de la riqueza, y poner el país al servicio de toda la ciudadanía, Fernando, yo creo. Esteban, usted como cineasta, como documentalista y académico en Silicon Valley, ese centro de la tecnología, del desarrollo para el mundo, que es la tecnología, se ha convertido en conocimiento, y el conocimiento en tecnología y en pluralidad. De hecho, podemos hacer este tipo de ejercicios periodísticos a nivel global por la transmedia. En esa convergencia tecnológica que tenemos con H2O, que es el canal internacional que manejas en Estados Unidos, y de Cluster Televisión en Colombia y América Latina,
que nos permite llegar más allá de los vientos estéreo de 94.4 FM, las 5 localidades, cerca de 5 millones de colombianos, de bogotanos a los que llegamos, y a todas las 20 localidades a través de las plataformas digitales, y por supuesto a todo el mundo. En términos de eso, ¿cómo lee Silicon Valley, la academia? Tú que permanentemente tienes contacto con las universidades en San Francisco y en Washington, ¿cómo leen esta propuesta de una Colombia humana en el ejercicio que se hizo en Bogotá desde una Bogotá humana? Bueno, mire, aquí digamos en el área de San Francisco, en el área de la Bahía, pues digamos hay universidades muy sobresalientes. Por ejemplo, está la Universidad de Berkeley, está la Universidad de Stanford, está la Universidad de, digamos, y algunas universidades al interior de aquí, como la Universidad de San Francisco. Berkeley se ha destacado en Estados Unidos por todas sus luchas, digamos, desde los años 60 por la defensa de los derechos civiles. Sin embargo, como hemos visto también, digamos, en la política unilateral de Estados Unidos también ha habido una discriminación racial y una violación sistemática contra los negros, contra los afroamericanos en Estados Unidos. Es decir, hemos hablado de un genocidio de igual forma como ha existido el genocidio contra los inmigrantes. Es decir, entonces hoy en día también, digamos, se trata de retomar toda esa historia y toda esa violación sistemática y transformarla en una participación política y más ciudadana. Y esos son los planteamientos que hace, por ejemplo, la Universidad de Berkeley, comparando más o menos y haciendo una analogía entre, digamos, la sistematización, digamos, de las violaciones de derechos humanos en Colombia y la violación de derechos humanos aquí contra las minorías, contra los negros, contra los inmigrantes, contra los nativoamericanos. Entonces es importante, y es muy importante como la ciudadanía, en eso te decía, te mencionaba hace un par de minutos, como en Estados Unidos la mujer precisamente en estas últimas 2 años, desde que ha subido Donald Trump como presidente, han habido grandes protestas y bastante oposición y rechazo a esa política, digamos, neoconservadora y programas que son bastante retardatarios y que realmente en un mundo donde, digamos, no se puede diversificar o se puede malgastar tanto dinero en el presupuesto militar como lo gasta Estados Unidos, pues eso ha llevado a Estados Unidos también a una crisis económica y a una decadencia de esa hegemonía política y militar en la que ha estado durante el siglo XX. Ya hoy estamos en el siglo XX, donde entramos en una nueva, digamos, etapa de participación ciudadana y de respeto por los derechos humanos y de asumir un compromiso mucho más serio por las reformas sociales, por las minorías, por una sociedad mucho más plural, creo yo. Igualmente como aquí en Estados Unidos las minorías también han salido a protestar por la legalidad, por los derechos del inmigrante, por los derechos de todas las personas que de una u otra forma vienen a trabajar, también le han aportado a este país y poseen en este momento un gran capital, digamos, social, cultural, político, científico, económico. ¿Sí me entiendes, Fernando? Yo creo que hay que verlo también desde ese punto de vista. Desde la lectura de la academia siempre hemos entendido que las sociedades son las grandes olas de transformación social. Hay olas como la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, los mismos cambios en América a través de la presencia de Napoleón al dominar España en Europa y generar toda la cultura de las divisiones de las colonias españolas en América, y por ello la independencia de la Gran Colombia del dominio español. En términos de ello, decía que la academia, especialmente ahora que estamos en el marco de los últimos 50 años de la celebración de esa primavera de la Revolución Francesa, que contemporáneamente conecta con la primavera árabe, con los inconformes en Europa, en el mismo Manhattan.
Estamos a puertas de un cambio de transformación social en términos de lo que pasó ayer, Esteban, de lo que se puede estar leyendo en Estados Unidos sobre la realidad política colombiana. Pues mira, yo realmente le apuesto también a eso. Yo creo que realmente después de tanto, digamos, de tanto violaciones de derechos humanos en que ha estado Colombia, en esa guerra radical, en ese letargo, en esa corrupción, en esa forma tan lapidaria, o no sé cuál sería el término más apropiado para representar eso, o para, digamos, describir esa forma tan violenta, digamos, de ese de ese sistema bipartidismo. Yo creo que ya ahorita, como te decía, ya con Bogotá, con Gustavo Petro, que me preguntaba esta mañana, como algunos se preguntaban en Facebook, por ejemplo, qué pasa de dónde sacó este señor Duque tantos votos. Yo creo que él no, realmente me preguntaba yo si realmente él ha sido algún alcalde de algún municipio, sí, creo que realmente yo lo empecé a conocer hace pocos años realmente, no conozco su pasado realmente, pero ya con sus vínculos con Uribe Vélez ya uno puede decir de dónde viene él y para dónde va, ¿cierto? Esas son las dinámicas que se han movido dentro del país. Y también conocemos las dinámicas de Gustavo Petro, de que es una persona que también ha hecho unos grandes debates en el Senado, que ha sido alcalde de Bogotá y que ha tenido toda una oposición, que estaba hace 3-4 años ahí en Bogotá precisamente y trabajando en algunas cosas, digamos, en el término del reciclaje con Gustavo Petro. Y creo que Gustavo Petro es una persona, si no bien una gran transformación que espera el país, por lo menos que pueda respirar un poquito más el país y que pueda continuar con esos procesos de paz que son tan importantes y tan necesarios, ¿sí? Yo creo que con eso sería suficiente como para abrir un paso y la apertura a una sociedad mucho más democrática, yo creo, Fernando, para cerrar esta conversación y este diálogo. Muchas gracias, Iván, pero no me quiero ir sin tener tu impresión en relación a ese elemento en el cual tú estás inmerso, y es Silicon Valley, donde nacen las mejores empresas en Facebook, YouTube, Instagram. Las grandes compañías están ubicadas ahí, y tú hablabas ahorita de lo importante que es leer las redes sociales. A pesar de que los medios de comunicación y la academia segregan, otra vez vuelve el término de la guerra y del miedo, segregan a las redes sociales como un espacio que no es democrático, que no dice la verdad. O sea, todo se resume a que lo que pasa en Facebook y en las redes sociales no trasciende en la gran academia. Pero veo que un intelectual como tú, que estás permanentemente con las universidades que esbozas en San Francisco y en Washington, leyendo la realidad social, lee las redes sociales. ¿Cómo leer las redes sociales como un ejemplo de lo que ustedes realizan en Estados Unidos, los medios de comunicación, los periodistas, en términos de esto, de la posverdad, de un país que quiere hacer una transformación social como la que se plantea en Colombia? Bueno, mire, las redes sociales, es decir, los que hemos estado, digamos, en este proceso, digamos, de las comunicaciones de los años 90, digamos, cuando el ascenso, por ejemplo, de la televisión por cable y se privatizó en esos momentos de la comunicación. Hoy en día también aparecen, digamos, nuevas revoluciones tecnológicas, y dentro de esas, digamos, todo lo que ha hecho la edad digital, que de ello es un gran paso. También, digamos, ha decaído en cierta forma todos estos canales de televisión y muchas cosas en Estados Unidos, por ejemplo. Hoy en día las redes sociales, la internet, yo creo que es la principal fuente de lectura de lo que está pasando en el mundo, o de estar en cierta forma digamos, informado, a pesar de que se minimizan muchas cosas y no se amplía la información de una forma mucho más, digamos, profunda, ¿cierto? Pero, digamos, también, digamos, no hay que considerar que también las redes son la alternativa y son lo mejor, porque, digamos, se publican frecuentes libros acerca que las redes, como las redes también, ponen al servicio de la inteligencia y
y eso ha pasado con Facebook precisamente hace un par de semanas cuando él tenía que testificar digamos, en Washington, y le tocó presentarse en Europa también, porque, digamos, eso sirve también para manipular la información y manipular la inteligencia y manipular es decir, la sociedad civil. Entonces eso también, como todo, hay que saberlo digerir y hay que saberlo entender y saberlo aplicar. Yo creo que, si bien es muy importante las redes sociales, porque por lo menos permite, digamos, de una u otra forma, así como nos estamos comunicando ahorita a través de un programa de WhatsApp, nos permite que sea gratis, por lo menos. Eso hace 10 o 15 años, llamar a Colombia, una llamada por teléfono valía 15 o 20 dólares. Hoy en día podemos hablar fácilmente y sin mayor problema. Entonces hay que valorar eso, no considerando que eso absolutamente lo mejor tampoco es la lectura que yo hago. Por ejemplo, hace un año estaba en la Feria del Libro aquí en Berkeley, donde se publicaban algunos textos de cómo, digamos, de aquí que no se ponen también al servicio, donde se infla la información. Eso es lo que trataba de decir, porque se desarrolló toda la tecnología, digamos, de la informática y todas estas redes sociales, y eso ha ayudado mucho a que educación y otras cosas, yo creo que, y en ese sentido, digamos, también permite, digamos, lograr un mayor avance en la tecnología, y eso hay que ponerlo a servicio, hay que socializar también esa comunicación sin ponerla al servicio de la manipulación. Yo creo que eso es como lo que más o menos trato de entender desde mi punto de vista, Fernando. Esteban Pinilla, cineasta, documentalista, académico en Silicon Valley. Esteban, te agradecemos mucho esta comunicación, esperamos tenerte permanentemente leyendo a los colombianos en el exterior, leyendo la realidad sociopolítica de los Estados Unidos como nos esbozaste, hablando de multilateralidad y, por supuesto, del progresismo, de la sociedad progresista en términos de libertades. Esteban Pinilla, un gusto haberte tenido aquí en Vientos Estéreo 94.4 FM, en alianza con Cluster Televisión y, por supuesto, en Cluster Televisión en alianza H2O en San Francisco. Esteban, un gusto haberte saludado y esperamos tenerte nuevamente. Sin duda, estas opiniones desde los diferentes puntos del mundo enriquecen la atmósfera por donde los vientos recorren el mundo. Y tenemos en este momento, Iván, conexión con Lilia Solano. Solano es académica, politóloga y socióloga de la Universidad Nacional y nos acompaña en este momento desde el centro de Bogotá. Lilia, ¿cuál es tu análisis de lo que sucedió el día de ayer? Yo creo que podemos hacerlo mejor mirando cada uno de los candidatos, ¿te parece? Perfecto, Lilia. ¿Cuál es tu lectura? Comenzamos entonces con una de las cosas que yo creo que es más importante de esta elección de ayer, y es la derrota de la maquinaria, la derrota de lo que la gente llama la politiquería, la mafia electoral, las clientelas electorales representadas todas en Vargas Lleras. Yo creo que hace un año Vargas Lleras era presentado como el candidato que ya era presidente, y poco a poco sus desaciertos, especialmente en haberse presentado como el que no le importaba los que hubieran estado en corrupción, se tomaban fotos con él, mafiosos, politiqueros. Y ayer el resultado mostró que, a pesar de haber tenido por 8 años la chequera que le dio el presidente Santos con el Ministerio de Vivienda, y a pesar de haber hecho triquiñuelas y acuerdos por todo el país, especialmente con los chats que representaban esa clase corrupta politiquera, una votación absolutamente vergonzante. Entonces, esto nos habla de que el país sí está cambiando, que si bien el país no es que se ha girado a la izquierda o a la derecha, es que el país ha llegado a unos acuerdos, sobre todo la gente que vota, el ciudadano, la ciudadana, y uno de esos acuerdos es: estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de las clientelas electorales, estamos cansados
especialmente la gente que sí vende el voto en cada elección, de que se ha engañado una y otra vez. Entonces, comencemos con eso, que la derrota de Vargas Lleras es asumida también como el triunfo de que la gente puede expresar y puede sacar adelante un cambio. Segundo, el candidato de la calle, a pesar de que, digamos, en términos generales a los que nos buscan la paz, estamos comprometidos con la paz, lo consideramos un buen candidato, pues tiene detrás, o lo respaldaba o representaba un partido como el Partido Liberal, que se convirtió en el partido que se pone del lado del poder de turno, no le importa si es la derecha, la ultraderecha, aquel partido que le ofrezca los puestos, las prebendas, los presupuestos. Ahí está el Partido Liberal, hasta que llegó un punto que desapareció. Esta elección desapareció el Partido Liberal. Desde antes ya los parlamentarios liberales se habían ido a hacer acuerdos en su mayoría con Iván Duque, porque no les interesa el país, les interesa la tajada que puedan sacar para seguir repartiéndose los puestos. Entonces, en algún momento de la historia, estos dos partidos tradicionales, tanto el liberal como el conservador, tenían que llegar a un punto de crisis, porque hace décadas no representan más que sus propios intereses. Recordemos que el Partido Liberal, a través de el Partido Conservador, a través de Marta Lucía Ramírez, rápidamente se fue a hacer un acuerdo con Iván Duque, otro conservador de vieja data, que es el ex procurador Ordóñez, también ya estaba en la campaña de Iván Duque. El Partido Conservador sí se había desaparecido hace rato y ahora lo acompaña el Partido Liberal. Entonces esa es una buena noticia también para este país, que no hay mal que dure más de 100 años, que llegó un momento en que el poder ciudadano, el poder del pueblo, le puso punto final a esos dos partidos que se habían puesto de acuerdo para repartirse toda la nación, todo su presupuesto, y aquí vemos en qué quedó reducido, y sabemos que el Partido Liberal va a salir corriendo a la cabeza de César Gaviria a unirse con Iván Duque, porque ya desde antes había dado muestras de que ese era lo que iba a hacer. Entonces, de la calle quedó al lado de ese partido y obviamente no logró conquistar las voluntades para que lo acompañaran y lo llevaran hasta la segunda vuelta, por ese temor que ya señalé de la gente. Hablemos del fenómeno, yo creo, el gran fenómeno de esta elección, antes de descontarlo a Petro, es precisamente lo que logró Sergio Fajardo, que a pesar de que le pusieron el remoquete de ni una cosa corta, bueno, logró levantar el ánimo especialmente en la juventud que le han dicho por años y años que tienen que someterse a palo por el candidato, que la han manipulado por el miedo, que mucha de esa juventud había estado en el abstencionismo. Yo en esta oportunidad del candidato Fajardo uno en las urnas y lograron votación muy considerable. Creemos que con esta votación más de 4 millones de votos van a ganar, para donde este electorado debe inclinar la balanza. Nos parece que semanas logró repuntar, hizo una campaña, por ejemplo, en Bogotá, todos los centros comerciales, las estaciones Transmilenio, el periódico de Fajardo, en un gran placer, digamos, el empeño de pasar a la segunda vuelta. Entonces no pasó, pero va a poder definir, y sobre todo las alianzas que logre de cara a las elecciones del próximo año del 2019. Esperemos que, dado que Gustavo Petro se ha presentado comprometido con el desarrollo, con las transformaciones estructurales, en las que coinciden muchas cosas con Fajardo, esperaríamos que, si es por razones programáticas, pues este electorado podría acompañar a Gustavo Petro, que sin duda es el gran triunfador, porque su campaña contaba
con pocos recursos, porque fue estigmatizado como el castrochavista, como el guerrillero, acusado de todos los males que su historia hubiera podido tener Bogotá. Sin embargo, con una pedagogía, con un discurso que logró ir atrayendo a millones de ciudadanos de todo el país, pues logró alcanzar una votación considerable, una votación que lo ha llevado a la segunda vuelta, una votación que muestra que, como yo he insistido, que no estamos polarizados entre la derecha y la izquierda, que no estamos más los comprometidos con la paz y el desarrollo de este país y los que están interesados en seguir con los negocios de la guerra, que es lo que desde mi punto de vista representa el candidato Iván Duque. Y como él es el ganador, pues voy a mencionar lo que yo creo que lo llevó a pasar a la segunda vuelta, y es que han usado permanentemente, como lo dice su jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han usado el miedo, todo el tiempo han usado el miedo, el discurso que se apoltronó después del 11 de septiembre con la caída de las torres, de que todo se reducía a amenazas terroristas, y han logrado mantenerse por años y años en el poder, tomando la bandera de la seguridad, pero a la vez el correlato del miedo, y lo hizo su pupilo Iván Duque muy bien, por todo el país, echando mano de ese discurso. Pero ¿qué pasa? Cada vez más, y si recordamos, hace solo un par de días se liberaron documentos confidenciales donde señalan, como ya hemos dicho hasta el cansancio, que Estados Unidos tenía las pruebas más que nadie de los vínculos de Uribe Vélez con el narcotráfico y sus vínculos también no solo con las mafias sino con el paramilitarismo, que lo han dicho los jefes presos en las cárceles norteamericanas y han presentado detalles de cómo lo han apoyado, de cómo él era el vocero político, cómo era su jefe. Y entonces vemos que no es el mismo Uribe de antes, que arrasaba en las elecciones porque contaba con todo ese respaldo de las mafias, que a la vez tienen un gran poder económico. Ese gran poder económico es dueño de los medios masivos de comunicación, y a la hora de las elecciones la gente en los territorios no solo tenía el miedo y la culpa, sino que era obligada a votar por determinado candidato. Ese no es el mismo Uribe, a 2 días de esta elección señalado por las pruebas que tiene Estados Unidos de narcotráfico, pero también el país se ha cansado de la misma retórica, del miedo y del castrochavismo. En esta elección tenemos ya a las FARC como un partido político. Entonces todo eso que crearon, que eran monstruos, asesinos, pues ya no tienen cómo echar mano a ese discurso, porque las FARC ahora, desarmadas y desmovilizadas, están más en la tarea de ver cómo sobreviven como una fuerza política que en amenazar el territorio nacional, tal como lo decía la propaganda uribista. Iván Duque no es el solo. Iván Duque tiene detrás tanto el apoyo del ex procurador que tanto daño le hizo a este país, como el apoyo del expresidente Uribe. Es más, está en total cuerpo ajeno porque no venía nadie, yo digo, y justamente en la agenda Uribe va a decidir cada espacio de poder que haya, lo va a decidir Uribe, y Uribe es un gran peligro para esta nación. Está comprometido con crímenes de lesa humanidad, desapariciones, ejecuciones, tortura, desplazamiento forzado, falsos positivos, asesinato masivo de campesinado, daba órdenes para masacres. Esto está documentado. Masacres como el Aro, él es su autor intelectual, dio las órdenes, y asesinaron el testigo que confirmó en primera y en segunda instancia que sí, Uribe había estado totalmente al frente de las decisiones de la masacre de Lara. Para no hacer un recuento, porque estamos
en este balance electoral, pero este país no puede carecer de memoria, no puede seguir caminando como si nada hubiera pasado, intentando la rueda cada 4 años en las elecciones, sino que hemos recuperado la memoria. El pueblo como colectivo, como multitud, ha recuperado la memoria, y en esa memoria dice el nombre de aquellos inocentes, miles y miles, que se les arrebató la vida. Pues no vamos a permitir que Uribe siga decidiendo sobre todo un pueblo. Es posible que por haber obtenido la mayor votación en el Senado de la República vaya a ser el presidente del Senado. Lilia, nos queda un minuto poder ir dándole el cuerpo final a esta hora que tenemos de emisión, que es muy corta lamentablemente, y te invitaremos mañana para continuar. Ya para resumir la parte de Gustavo Petro en ese análisis que estás haciendo tan preciso, tan conciso y tan claro para los colombianos en términos de Gustavo Petro, lo logrado ayer. Petro, yo creo desde mi punto de vista, y no porque yo di mi voto por él, sino porque soy analista, es el que tiene todas las posibilidades de ser el presidente de la República. Es más, es una urgencia que él sea el presidente de la República, porque como digo, los acuerdos, lo que se logró en La Habana, los acuerdos de paz, la paz pasa precisamente porque Gustavo Petro sea presidente, pero además el impulso a los sectores sociales, el impulso a una verdadera reforma rural integral, las posibilidades de avanzar en el cuidado medioambiental, la posibilidad de que realmente la salud y la educación no sigan siendo un negocio, sino un derecho. El mismo tema de la economía, él ha planteado la economía para la vida como una posibilidad trascendental para que no sea el gran capital que acumule el que sea el dueño de la vida de este pueblo. Entonces yo creo que pasó a la segunda vuelta, sino es que debe ser primero en las elecciones del 17 de junio. Bueno, Lilia Solano, politóloga, filósofa de la Universidad Nacional, docente, catedrática, valga la reiteración, y por supuesto una luchadora por las víctimas, especialmente las mujeres. Te esperamos nuevamente mañana en este espacio, Lilia Solano, en los Vientos Estéreo 94.4 FM. Gracias, Lilia, por estar en los micrófonos de esta alianza informativa. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuando son la 1:03, nos pasamos 3 minutos 22 segundos en esta alianza clustertv.net, en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Vientos Estéreo 94.4 FM. Estamos en las 5 localidades que esbozaba Iván Cruz, pero en las 20 localidades a través de la plataforma informativa y por supuesto a través de la virtualidad en todo el mundo. Es un gusto saludarlos y los esperamos mañana nuevamente. Encuentro va a ser la gran presentación de esta memoria que llevamos construyendo durante 5 años.